Amigos, estábamos en los ejemplos prácticos de esta filosofía nefasta de erigir a la ganancia capitalista por encima de todos los valores y más allá de todos los valores. Y hubieron algunos aportes en el interín. Llamó, por ejemplo, Juan de Curva de Maroña para que nos refiramos a las transformaciones que ha sufrido la religión en este sentido. Pienso que se refiere a la comercialización de la religión, pero eso sería un tema muy extenso, ustedes comprenderán. Está bien, acepto la sugerencia, gracias Juan, un abrazo. También nos llamó Sergio Lamana y nos hacía referencia a algo que está muy difundido en los films de la mafia, es decir, en los films de Hollywood, que todos sabemos es un direccionador del pensamiento al servicio de la cleptocorporatocracia. No piensen que las películas son inocuas, por el contrario, son generadoras de opinión, de conceptos, son a veces destructivas de valores que a la cleptocorporatocracia no le interesa exaltar. Y nos hacía referencia a los films de la mafia cuando el sicario ejecuta y dice: no hay nada personal, negocios son negocios. Es decir, fíjense que en Hollywood se propala inclusive de que la acción más desvalorada que puede tener un ser humano, que es el de eliminar de la faz de la tierra a un congénere, se justifique precisamente en esta filosofía de business are business. Pero tenemos algo más tangible, algo que nos va a afectar de lleno, que nos va a tocar el dinero del bolsillo de los uruguayos, que es la bancarización. La ley que, por intermedio del poder etático, del poder de coerción que tiene el Estado, obliga al ciudadano particular a que contrate imperativamente, forzadamente, con otro particular, que además es un particular especialmente desprestigiado, justificadamente desprestigiado, que es el banquero, para que se le quede momentáneamente con el fruto de su trabajo y que dosificadamente se lo vaya entregando, no sin antes cobrarle un gasto de administración por las transacciones. Vean entonces cómo, amigos, se utiliza el aparato estatal para obligar, para coaccionar, yo diría para extorsionar al ciudadano común que caiga en las fauces de la fiera maléfica del banquero. Eso es precisamente, amigos, una forma perversa de privatización, porque es utilizar el derecho público para hacerlo caer a usted en la red contractual banquera y en forma obligatoria. Miren, amigos, yo lo he dicho hasta el cansancio. ¿Quieren la inclusión financiera? ¿Quieren las tarjetas de crédito? ¿Quieren las tarjetas de débito? Muy bien, pero siempre respetando el principio de libertad. Denle la opción al ciudadano. No esclavicen al ciudadano. Pero además otra cosa, señores legisladores, señor presidente de la República, que usted tiene que promulgar la ley. Usted va a promulgar una ley inconstitucional. Usted que tanto dice que dentro de la Constitución todo, y de la ley todo, fuera de ella nada, va a promulgar, pues ya promulgó, mejor dicho, ya promulgó, lo que pasa es que está entrando en vigencia escalonadamente, por eso es nuestro error, ya promulgó una ley inconstitucional, una ley extorsiva, una ley que nos entrega a los desprestigiados banqueros, una ley que utiliza el derecho público para obligarnos a estar sujetos al tenaz derecho privado banquero. Una acotación, Gustavo. Sí, con todo gusto, Enrique. En estos días miraba una propaganda en la televisión argentina, muy ocurrente, muy graciosa en algún aspecto,
donde una persona está guardando dinero debajo de un colchón y un búho que aparece de sorpresa le advierte que está guardando ese dinero en un lugar inapropiado. Y sigue con distintas escenas similares. Termina siendo una propaganda de un banco privado argentino a los efectos de ir a un fenómeno como el que tú estás refiriendo de bancarización. Pero siempre recordando que tanto en la Argentina como en Brasil, los países más cercanos donde está ocurriendo el mismo fenómeno, es respetando la opción, aún hasta la de guardar debajo del colchón, claro, pero advirtiendo de los peligros que puede tener guardar debajo del colchón y de la conveniencia que tiene llevar el dinero o cobrar el sueldo a través de un banco. Es muy graciosa la publicidad y muy sintomática. Ahora, lo inusitado, lo que nosotros estamos viendo es lo que tú acabas de describir. Es la ruptura del principio de libertad. Si yo quiero guardar mi sueldo debajo del colchón, ya no lo voy a poder guardar debajo del colchón. Si yo quiero cobrar directamente de mi patrón, ya no lo voy a, tengo que hacerlo a través de la intermediación de un tercer sujeto que tú decías desprestigiado, pero a su vez muy protegido por el propio Estado. Correcto. Y condicionado por el propio Estado. Privilegiado por el Estado. Claro. Absolutamente privilegiado, violando la Constitución. Pero vean la paradoja de un gobierno que se dice de izquierda, y desde ya le digo, el lunes que viene, y ya le adelanto y le pido a la administración de la radio, voy a necesitar 1 hora y media, porque va a ser una audición imperdible, amigos. Se llama prueba del archivo. Y vamos a someter a la prueba del archivo al ministro de Economía y Finanzas. Vamos a ver cómo el ministro Astori es un golpista. Cómo él profetizó el advenimiento de un gobierno autoritario con posterioridad a los gobiernos del fraude amplio. Vamos a ver la metamorfosis, ese cambio, cual si fuera el hombre araña, que experimentó nuestro ministro de Economía. Vamos a traer aquí citas textuales del ministro Astori. Vamos a hablar de la deuda externa. Vamos a hablar de la legalidad internacional de la deuda externa según Astori en la década del 80. Y a propósito de la deuda, business are business, negocios son negocios, justifica la posición de este gobierno de pagar, no auditar y no objetar la legalidad de la deuda externa del Uruguay. ¿Por qué, amigos? Porque conforme al criterio negocios son negocios, no importa que la deuda hubiere sido contraída por gobiernos de facto, por gobiernos dictatoriales. Alguno me podrá decir, hay deuda que fue contraída antes por gobiernos constitucionales, a lo cual yo le contesto inmediatamente, no. La primera deuda que tiene el país es una deuda odiosa, porque es una deuda extorsiva, es una deuda hecha en momentos especiales de guerra de independencia, ¿verdad? Y entonces, si el origen es un origen extorsivo, si el origen es un origen ilegal, hay una contaminación posterior de todos los frutos del árbol contaminado. Es la teoría del árbol contaminado para referirnos a la deuda odiosa. Pero vean entonces, amigos, cómo analizando el concepto business are business, llegamos a la conclusión ineluctable de que es precisamente la filosofía que emana y quiere que se difunda la cleptocorporatocracia, porque sale entonces de la posibilidad del ciudadano común, del pueblo, poder escrutar, poder controlar las finanzas, los negocios de esa élite. Por eso nosotros bajo ninguna circunstancia podemos admitir el concepto presidencial de negocios son negocios. Negocios son negocios, pero siempre sometidos a los principios éticos, a los principios morales, a los principios jurídicos, a la Constitución y a la ley. Entonces, así sí. Pero, ¿saben qué? Voy más allá. Voy más allá. Hay un principio, amigos, que es el principio de buena fe, que es un principio contractual inclusive.
que no se cumple, por supuesto que no se cumple, pero que existe. Y el principio de buena fe es un principio que trae al ámbito jurídico un principio moral, sin lugar a ninguna duda. Nosotros no podemos amoralizar la gestión del ser humano. Nunca las acciones del ser humano deben, digamos, ocupar un sitio de asepsia ética, de asepsia moral, de asepsia axiológica. Porque eso es abrir la puerta, a la conducta desvalorada, a la conducta inmoral, pero sobre todo, y mucho más importante, a la conducta destructiva de la ontología gregaria, colectiva, social que tiene el ser humano. Claro, las corporaciones quieren exacerbar el individualismo egoísta, que yo no quiero extinguir. Se trata de una adecuada convivencia del individualismo que le permite al individuo desarrollarse plenamente, y la vida en común, la vida colectiva, la vida societaria. Es decir, ni un individualismo exacerbado que quede todo sometido al negocio son negocios, ni un colectivismo asfixiante que el ser humano no pueda desarrollar plenamente sus aptitudes individuales y que quede supeditado a un Estado, a una raza o a un partido político. Claro, los equilibrios es la gran problemática que tiene el ser humano, lograr la conducta ecuánime, la conducta equilibrada. Pero algo es muy importante señalar, amigos. Este gobierno no está en la conducta equilibrada. Está muy distante de la conducta equilibrada. Este gobierno, con un presidente que dice negocios son negocios, al tiempo que hace negocios. Porque recuerden, amigos, que nuestro presidente de la República, pese a estar gobernando un país sumido en una brutal crisis de todo tipo, no se aparta del ejercicio de su profesión, no se aparta de sus negocios empresariales. Es más, permítanme recordarles, en su momento nosotros denunciamos al secretario de la Presidencia de la República, en el primer gobierno de Vázquez, al doctor Gonzalo Fernández, por el ejercicio simultáneo y en contraposición de intereses de su carrera profesional y la función pública del secretario de la Presidencia. Y él públicamente manifestó que el presidente de la República le había dado la autorización para ese ejercicio, porque a su vez el presidente de la República le manifestó que él también iba a seguir ejerciendo sus negocios. Y recuerden, amigos, que en función del business as business que utiliza para conducir su vida y los destinos del país, nuestro presidente actual, Tabaré Vázquez, una de las primeras medidas gubernamentales que tomó fueron de carácter privado. Fue eliminar la competencia de él en el ramo de la radiooncología. Fue liquidar a los Leborgne. ¿Recuerdan ese episodio? Cuando liquidó a los Leborgne. Después tuvo otro episodio cuando benefició a la empresa de seguros médicos cuyo bufete es del doctor Gonzalo Fernández, con un decreto que fue impugnado por ilegal. Claro, beneficiaba a su amigo, abogado, el doctor Gonzalo Fernández. Y yo no sé si el doctor Tabaré Vázquez no tenía intereses en esa aseguradora. Lo cierto es que fue impugnado, lo cierto es que nosotros hicimos la denuncia penal correspondiente y bueno, como tantas veces, fue archivada. Hemos puesto entonces ejemplos claros de por qué es deleznable esta filosofía que impulsa el señor presidente de la República. No, negocios son negocios, no. Los negocios son sometidos a escrutinio. Y esto se relaciona con una filosofía y con una actuación, con una operativa pragmática que vienen teniendo las corporaciones. Las corporaciones vienen financiando campañas electorales para llevar al Parlamento a políticos que estén dispuestos a liquidar el derecho público, que estén dispuestos a una promiscuidad jurídica de lo público con lo privado, poco menos que a la extinción del delito de conjunción del interés público con el privado. Pero va más lejos y van
va tan lejos esta promiscuidad, es una promiscuidad jurídica pero también moral, que el Estado se vuelve socio. Y una vez más caigo en un tema que ha sido transitado tempestivamente, es decir, con un sentido de la oportunidad histórica, por el doctor Viana. Porque fuiste tú, Enrique, quien allá por la década del 2006, con el tema de Bosnia, o tal vez antes, me podrás corregir, hablaste del Estado socio. Sí, correcto. En el 2005, nosotros cuando presentamos la demanda de Bosnia a fines del 2005, en aquel momento te confieso que a título casi de hipótesis, ¿no? Nosotros planteábamos que el Estado se había vuelto una especie de socio de hecho de la industria de la celulosa. Existían una serie de manifestaciones, a veces perdidas, pero de nuestros gobernantes, incluso desde antes del 2005, que hacían referencia de que se estaba negociando con la empresa temas que eran propios del derecho público, como son, por ejemplo, los temas ambientales. Por allí venía nuestro análisis en aquella demanda. Confieso que nos quedamos cortos. Ya en el 2007 nos sorprendió un decreto, si no recuerdo, 2007-2008, un decreto del Poder Ejecutivo que hablaba por primera vez de la figura en el Uruguay, al menos de los contratos de inversión. Y en el 2011 se concreta con la firma del famoso contrato de inversión con Montes del Plata, allá en enero del 2011. Allí ya comprobamos que la cuestión ya no era de socios de hecho, sino que era, podemos decir, de derecho, o socios contractuales, que había una figura contractual que aunaba intereses comunes de parte de funcionarios públicos, de nuestros gobernantes, pero algo más todavía, de parte del Estado uruguayo, porque cuando uno lee el contrato de inversión con Montes del Plata y distingue ROU como República Oriental del Uruguay y MDP como Montes del Plata y luego asigna los compromisos que asume cada uno de ellos, cuando se atiende a mirar qué es ROU, bueno, ROU, República Oriental del Uruguay, quiere decir que nuestros gobernantes, en nombre de todos los uruguayos, están comprometiendo la voluntad de todos nosotros por el tiempo de vigencia del contrato. Yo necesito hacer una interrupción porque no puedo aguantar. Pero recordá la garantía solidaria de Lorenzo. Sí, correcto. Cuando en nombre del pueblo uruguayo sale a garantizar negocios privados. Sí, correcto. Perdóname la interrupción, pero no, correcto. Bueno, a mí se me plantean, a partir de todas estas cuestiones, tres reflexiones. Algunas pueden ser conclusiones y otras pueden ser dudas, que incluso te las dejo planteadas porque sé que vas a reflexionar sobre ellas. Una es, nosotros estamos en tiempos donde ya no vivimos lo que pueden ser identificados como actos de corrupción. Hechos aislados, de cohecho, de soborno, de las figuras que están establecidas claramente en el Código Penal. Tú mencionaste la conjunción de interés público y privado, cosa que yo tengo mis dudas de que siga vigente, sobre todo después de la ley de las PPP, que admitió al menos una fórmula legítima de conjunción de intereses públicos y privados. Lo mismo que todas las demás leyes que han establecido las posibilidades de que nuestros entes autónomos, servicios descentralizados, hasta nuestros gobiernos municipales creen sociedades anónimas. Eso, cuando ya trasciende a ese nivel estas fórmulas de confusión de intereses, como tú bien decías, estamos en lo que Mariano Grondona llama estado de corrupción, allá en un libro del año 1993. Es cuando el Estado se desnaturaliza y ya toda la estructura estatal no funciona en virtud de ese interés del común, de ese interés general, de ese interés público, sino que actúa en función de intereses privados. Otra cosa que me merece mucha preocupación es una manifestación que hizo en su momento un periodista en la Argentina, vinculados a todos estos fenómenos que se están todos los días descubriendo de corrupción en la Argentina. Él dijo: la corrupción democratiza a la política. Es un periodista, Hernán Brienza, un periodista que se autodefine como periodista acá. Y lo que él está haciendo en ese momento es justificar que la corrupción sea un modo de hacer política, y un modo de hacer política que otorga posibilidades a aquellos que no tienen dinero. Con lo cual deja sin espacio a los honestos y a los humildes para hacer política. Justifica el robar
para tener una opción de poder, el robar para mantenerse en el poder. Eso justifica. Justifica eso. Justifica eso. Dice que la corrupción es una forma de democratizar, es una especie de Robin Hood al revés, ¿no? Robo para mantenerme en el poder. Yo robo para mantenerme en el poder, porque si no el poder queda en manos de los otros, de los poderosos, de los que tienen mucho dinero. Es una filosofía kirchnerista. Por supuesto. Lo podría usar Dilma Rousseff, o lo podría usar también, por ejemplo, Tabaré Vázquez. Yo no sé quién aquí la puede enarbolar, pero sí observo que muchas veces se dice, bueno, pero una cosa es robar para llevarme a mi casa. Sí. Observen que vivo en la humildad, que vivo en la pobreza. Yo no me robo para llevarme a mi casa, pero sí robo para mi secta, mi sector político, para que mi sector político se mantenga en el poder. Que creo que es lo que en Argentina llaman los robos de la corona. Es una linda expresión, porque refleja cómo muchas veces ciertas fórmulas de presidencia de la República se transforman en viejos conceptos de monarquía, ¿no? Es un rey elegido cada 5, cada 4 años. Y allí se justifica de esta forma robar para la corona como forma de mantener la corona puesta. Y una tercera reflexión, que quizás más una pregunta que una reflexión, es, en presencia de esto, de estados, como yo los denomino, de estados contratados por estas grandes corporaciones, donde se negocian los 3 poderes del Estado, y los 3 poderes del Estado quedan al servicio, a partir de esa negociación, quedan al servicio de esas grandes corporaciones, como lo vemos como fenómeno casi naturalizado, aunque no debería ser, de los tratados de inversión y de los contratos de inversión. ¿Qué sucede si eso a su vez se transforma en ley? Porque tenemos algunas leyes, como la ley Aratirí, para poner un ejemplo, claro, que permiten y legitiman esas figuras. No hemos llegado todavía al fenómeno de Perú, donde incorporó la figura de los contratos de inversión nada menos que a la Constitución. Pero en la medida de que eso se legitima y en la medida que se provoca un sistema, vamos a llamarlo convalidante, que supone lo siguiente: esta filosofía, esta ideología a la que estamos haciendo referencia hoy, si es ratificada por el voto de los ciudadanos en forma permanente, ¿qué supone eso? ¿Supone que estamos validando ese tipo de conductas? Porque yo me pongo del lugar del gran empresario, de la gran corporación. Este hombre va a venir y va a decir, mire, ustedes firmaron este documento dice que sus gobernantes actuaron en representación de ustedes, pero lo más lindo, que en los sucesivos periodos electorales, estos gobernantes han sido ratificados, con lo cual yo refrendo que este documento es absolutamente válido. Ustedes han consentido esta forma de estado de corrupción, por llamarlo de alguna manera. La pregunta es notable, porque en definitiva la gran pregunta es, ¿se puede legitimar, el legislador puede legitimar conductas ontológicamente criminales? Sí, y yo voy un poquito más. ¿El ciudadano democráticamente también? El ciudadano democráticamente a través, por ejemplo... A través del legislador, porque obviamente... O a través del referéndum. O a través de las elecciones, de las propias elecciones. ¿Puede legitimar conductas criminales? ¿Puede institucionalizar la corrupción? ¿Saben qué? Puede dejar sin efecto a la República y hasta aún más, puede dejar sin efecto la propia democracia. Porque cuando tú otorgas una fuente normativa, un contrato, mediante la simbología de estos negocios son negocios, y haces un contrato de inversión como el contrato de Montes de Plata, le estás dando parte de la soberanía legislativa a una empresa privada. El ciudadano puede consentir eso cuando eso va contra las reglas de orden público de la Constitución. Va contra la Constitución, en definitiva. Yo te diría que ya tenemos ejemplos por los cuales se ha apelado a la ciudadanía para tratar de legitimar conductas ontológicamente criminales. Desde el momento que el Uruguay plebiscitó los derechos humanos, la respuesta a este interrogante que nosotros estamos haciendo tiene ya verificación empírica. Y la respuesta es positiva. Si a la ciudadanía se le otorga el poder de decir, violar los derechos humanos en tales circunstancias no constituye delito o no es punible, es una forma entonces de legitimar conductas ontológicamente criminales. Y si yo tengo un legislador que me dice, sacarle el dinero al pueblo
y dárselo a una sociedad privada para que lo administre como quiera no es delito, estoy frente a un legislador que ha legalizado, legitimado comportamientos ontológicamente delictivos. Y eso es muy peligroso, porque en definitiva, a través de la propia Constitución, que Artigas, según tu lectura, la herejía como el documento o el contrato básico, sería la propia Constitución la que tendría el mecanismo para autoeliminarse. Y eso es verdaderamente perverso. Y yo te digo, Enrique, que esta reflexión en voz alta que hemos realizado hoy con respecto al derecho público, a esta filosofía de la corrupción, que algunos llegan a defenderlo como una filosofía progresista, como una filosofía moralmente justificable, ha sido muy enriquecedor. Y agradezco enormemente tu participación, y ha sido, considero que una audición ilustrativa desde el punto de vista jurídico y filosófico de los desafíos que tiene por delante el ciudadano del siglo XXI, no solamente del Uruguay, el ciudadano del siglo XXI de todo el planeta Tierra, porque la cleptocorporatocracia tiene un objetivo, y el objetivo es un objetivo global y es un objetivo que abarca a toda la humanidad. Amigos, como les decía, dos cosas. Primero, 099-663-580, mi celular para recibir mensajes de lo que ustedes me quieran manifestar. Segundo, la audición del próximo lunes, prueba del archivo del ministro de Economía, Danilo Astori. Danilo Astori, el rostro de un golpista, el rostro de un individuo que va a llevar adelante la profecía autocumplida. Se los voy a explicitar el lunes que viene en la audición, que tengo la expectativa de que dure 1 hora y media. Será entonces hasta el próximo lunes. Gracias por acompañarnos. Porque cuando traje